aquí hay un efecto de lo que se llama rinoceronte gris. Un efecto de rinoceronte gris, como dice Michelle Walker, ocurre cuando tú identificas que algo muy grande viene hacia ti, pero es tan grande que prefieres ignorarlo, porque en sentido estricto no puedes hacer nada frente a esto, ¿no? Es amenazante, es conocido, ya lo viste, pero tú te sientes muy pequeño como para cambiarlo. Entonces dices, a mí no me va a dar, a la mexicana, ¿no? A mí no me va a dar pensamiento mágico o pensamiento irracional, y con eso aprendes a lidiar con esas realidades que son demasiado grandes y que de otra forma pues no te dejarían vivir tu vida, ¿no? Y básicamente creo que vivimos en una jungla de rinocerontes grises. COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Desierta con apenas unas pocas personas o autos en las calles. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, según la reapertura de las actividades deberá de realizar. La nueva normalidad es una forma de llamar a la reactivación económica y social. La emergencia global cambiará la geopolítica mundial. La globalización. El coronavirus llegó para cambiarla, y no solo en la vida cotidiana. Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. No sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de... Bueno, obviamente diferente. Claro que por el virus, de forma totalmente... No es la norma. La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro cálculo colectivo de incertidumbre, porque no hay un caso de referencia en la memoria viva. Ya ha habido pandemias de gripe, vivimos la crisis financiera de 2008 y hemos padecido desastres localizados con implicaciones regionales o nacionales. Chernobyl, la invasión iraquí de Kuwait, el 11 de septiembre y el huracán Katrina. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 tiene un alcance global, más profundamente impactante y de mayor complejidad que cualquier otra crisis que los encargados de decisiones de hoy hayan experimentado o contemplado. Los estudios de futuro sí sirvieron para darnos las señales del virus. Por ejemplo, acá en México se publicó en el 2010 un libro que de hecho fue noticia en el mes de abril, pero se publicó desde el 2010, que se llama Los futuros de la salud México al 2050. Este libro fue editado por Enrique Ruelas, que es médico, epidemiólogo, pero además es especialista en prospectiva, y fue coeditado también por Antonio Alonso Concheiro. Es un estudio en el cual trabajaron con cerca de 1,000 médicos mexicanos para pensar en los futuros de la salud en México. Y este libro, que es bastante extenso, contiene varios escenarios, uno de los cuales plantea un escenario de pandemia como este que estamos viviendo, con características bastante similares. Es un párrafo pequeño, pero que hace referencia a una pandemia producida por un virus ante el cual no hay cura, etc. Y entonces fue noticia recientemente por el asunto de que ya existía este libro, ya estaba cantado, digamos. Entonces, en ese sentido, la prospectiva hizo su trabajo. Pero el trabajo prospectivo comprende 4 momentos, ¿no? Es primero analizar el sistema, el momento de los inputs, después hacer el análisis prospectivo, que fue lo que hicieron Ruelas y Concheiro junto con los médicos. Después hay que hacer outputs, es decir, elaborar los escenarios como ellos los hicieron, y después hay que hacer estrategia. Si tú con los estudios de futuros no diseñas una estrategia para prevenir el cambio, el trabajo no está completo. Pero regularmente quien diseña el trabajo de futuros, pues no es responsable de implementar la estrategia. Entonces, eso es lo que suele faltar, donde solemos fallar en implementar una buena estrategia. Los estudios de futuros hicieron su trabajo. Lo que pasa es que si eso no viene acompañado de una acción, pues no te sirve de gran cosa tener frente a ti esas posibilidades. Por una parte. Por otra parte, ¿qué pudo haber pasado frente a esto? Bueno, depende, ahora sí que depende a quién le preguntes.
Entonces, así es como lidiamos con estas realidades, evadiéndolas de plano. No diría, aquí no apelaría a la ignorancia, sino a que decidimos obviar esas realidades para lidiar con el diario vivir, pues. La primera reacción a la pandemia ha sido una reacción de desconcierto, lo cual dice mucho acerca del tipo de sociedad que estamos configurando, ¿no? Es decir, una sociedad que presta muy poca atención a las realidades latentes, a lo incipiente, a lo poco ruidoso, pero más real que la agitación cotidiana que tiene lugar a través de los medios de comunicación. Con lo cual, mi primera observación en relación con cómo nos ha sorprendido la pandemia es que nuestros conceptos, nuestras instituciones de anticipación, de identificación, de tendencias, son muy débiles. Son muy débiles en parte porque se trata de fenómenos que tienen que ver con la complejidad y perdonad que insista en esto, nuestro cerebro sigue muy empeñado en ver fenómenos de causalidad lineal. Pondré el ejemplo de Donald Trump, cuando dice, y otros líderes también, yo lo he oído en otros sitios también, ¿no? Que en el fondo la pandemia no vendría a revestir una especial gravedad mayor que la de, por ejemplo, una gripe estacional, ¿no? Es decir, no entendió Trump y otros muchos, seguro que una gran parte de los líderes mundiales no entendieron que el problema no era el elemento aislado del número de muertos que podía causar esta pandemia, que es muy grave, sino la interacción con otros elementos y sobre todo su concentración en un espacio de tiempo muy pequeño que amenaza con colapsar nuestras instituciones sanitarias, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un problema de no identificación porque el cerebro, el pensamiento, los conceptos están muy cerrados a la idea de complejidad. Esa sería mi primera observación en relación con por qué esto nos ha pillado tan por sorpresa. Habría otro tipo de causas que tienen que ver con el hecho de que probablemente nuestros sistemas políticos están muy distraídos en el presente más inmediato, más banal, en la competición por el voto más inmediata, ¿no? Y creo que esto está impidiendo las lógicas de cooperación, las lógicas de atención, de prevención hacia peligros más latentes. La pandemia la vemos como una amenaza en realidad, ¿no? O sea que ya viene cargada de elementos negativos. Y por otro lado, hay otra manera de entrar en el tema, y es el que uso yo, y es que nosotros, los humanos, hemos destruido tantos espacios en el mundo, digamos, ¿no es cierto?, que por ahí son espacios también donde matamos a las opciones de vida de toda una serie de elementos, ¿no? ¿Cómo se dice? No son animales, pero también del virus, ¿no es cierto? Entonces, como que nosotros hemos ido construyendo, sin saberlo, un espacio mucho más limitado para toda una serie de formas de vida, incluidas las del virus, y en ese sentido, entonces el virus ya se nos va acercando mucho más, porque los virus han existido por siempre, ¿no es cierto? O sea, tienen largas historias. Entonces yo creo que nosotros hemos contribuido a restringir el espacio de vida de tantos animales, de tantos virus, etcétera, etcétera. Entonces ahora los virus ya nos entran mucho más fácilmente. O sea, llegan a las ciudades también. Esa es una manera de pensarlo, ¿sabes? Estos virus, aclaremos que son elementos que no podemos oler, no podemos oír y no podemos ver. Pero mientras tanto, esos también tienen vidas. La pandemia de COVID-19 ha revelado que la base industrial y económica mundial no es saludable, que se encuentra limitada por la brecha existente entre los países para mantenerse a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos. Pero, ¿se han sentado las bases para un cambio radical real? ¿Qué se puso en juego? ¿Cómo hemos respondido? Para mí el punto importante es que en los 1980 nosotros empezamos
yo creo, Estados Unidos para mí es modelo número 1, pero también Inglaterra, algunos países en Europa. Europa siempre un poco más razonable, digamos, ¿no? Excepto por Inglaterra, pero más razonable que Estados Unidos. Pero yo creo que hay una especie de decadencia que entra. Y es una decadencia también marcada por la emergencia de una clase joven, pero que muy inteligente, que sabe cómo hacer innovaciones, y eso genera una especie de camuflaje, en el sentido que podemos respetar y admirar esas innovaciones, pero al mismo tiempo dejamos de realmente fijarnos que por ahí estas innovaciones tan buenas, así admirables, no nos permiten ver otras dimensiones que van en una dirección negativa, ¿no es cierto? O sea, cuando un 40% de la población en una gran ciudad está bastante bien, no digo los súper ricos, ¿no? Pero está bastante bien, así a nivel general, entonces dejamos de preocuparnos de las negatividades. Y yo creo que hemos caído un poco en una trampa. Agregás a eso lo electrónico, que fue fascinante, sigue siendo fascinante. Entonces, como que dejamos de ver toda una serie de dinámicas que también son parte de esta sistematicidad y que en este momento ahora nosotros estamos descubriendo los límites de toda esta época, que ha sido en realidad muy buena para mucha gente, con muchas innovaciones muy útiles, etcétera, etcétera. Como que no logramos ver que en el entorno había algo que se estaba muriendo y que por ende estaba buscando algo nuevo, etcétera, etcétera. Y eso nuevo ahora, en parte somos nosotros, nuestra sangre, por así decirlo. No es la sangre, es algo dentro de la sangre que este virus necesita. Las tecnologías que estamos manejando ahora, las que nos plantean más problemas de gestión, más problemas políticos, más problemas éticos, son aquellas tecnologías que, como se ha señalado en ocasiones, tienen que ver con la postprogramación, ¿no? Es decir, no estamos manejando tecnologías cuya relación causa y efecto, cuyos efectos inmediatos, incluso laterales, sean perfectamente identificables. Estamos manejando tecnologías tremendamente sofisticadas que plantean un problema inédito para los seres humanos, y es que su desarrollo está fuera del alcance, al menos en parte, incluso de sus creadores. Ya no es que haya máquinas que solo unos entienden, hay máquinas que ni siquiera quienes las han creado entienden, precisamente porque hemos hecho ese gran avance. No quisiera yo ahora difundir un prejuicio antitecnológico, hemos hecho un gran avance de crear máquinas que aprenden. Por tanto, máquinas que nos exoneran a los humanos de tareas, incertidumbres, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Para ese mundo de máquinas que tienen vida propia, por cierto, a las cuales no nos gustaría renunciar, a sus beneficios, para ese mundo no tenemos hoy por hoy una gobernanza adecuada, no tenemos un cuadro ético. La mayor parte de las respuestas que tenemos, estoy pensando ahora, por ejemplo, en la regulación europea de la inteligencia artificial, está pensada desde el derecho privado, está pensada desde el consentimiento informado, categorías que son muy poco sofisticadas, muy poco adecuadas para el tipo de problemas que todo esto nos plantea, ¿no? No se trata de que, por poner el ejemplo del consentimiento informado, no se trata, como dice la regulación europea, de la que yo soy bastante crítico, sobre todo por lo que tiene de limitante, ¿no? No se trata de que yo no puedo estar sometido a ningún proceso de automatización en el que no hay ningún humano en el control, ¿no? Se trata de algo más, también, perdón por la insistencia, más complejo, que es cómo nos beneficiamos de todo lo que proporciona la automatización sin dejar de considerar que esa tecnología tiene algo que ver con nuestros estándares, nuestros criterios humanos, nuestros valores. Ese es el punto en el que estamos. La idea de controlar la tecnología es una idea antigua. En el mundo actual hay una clarísima tentación de algo que se podría llamar populismo tecnológico.
El populismo lo solemos interpretar siempre en clave antitecnológica, ¿no? Más bien parece que lo popular es ir en contra de la tecnología. Pero bien podría ocurrir que una tecnología exitosa, aunque fuera a costa de determinados valores humanos, democráticos, de derechos humanos y de libertad, tuviera un recorrido y una aceptación, sobre todo si sigue ocurriendo lo que pasa con la política actual, que a mí me parece muy grave, y es que las instituciones políticas cosechan una tras otra una serie larguísima de fracasos. Y uno de los valores menos apreciados del sistema político es la efectividad, el rendimiento, la resolución de problemas, frente a otros valores que están son mucho más estimados, como puede ser la participación, la representación, etc. Y mientras no pensemos que nuestros sistemas políticos, una de las renovaciones más urgentes que tienen que acometer es precisamente la renovación de ser administraciones inteligentes, que resuelven problemas, que proporcionan soluciones a lo que la gente tiene derecho a esperar. Mientras no consigamos esto, la amenaza de un populismo tecnológico que ofreciera soluciones dejándose por el camino ciertos valores democráticos será una amenaza tan fuerte como fue en su época la amenaza tecnocrática o las dictaduras que prometían orden y estabilidad en entornos de gran volatilidad. Lo que estudio actualmente pues son las manifestaciones contemporáneas de la cultura. Por ejemplo, estudio mucho TikTok, estudio mucho YouTube, estudio Instagram Stories, Twitter. Es decir, me pregunto cómo se está expresando la gente hoy y qué dice a través de esos textos, porque en esos textos están manifestándose las visiones del futuro. Actualmente no nada más hacemos películas, ¿no? Hacemos pequeños fragmentos de textos, mini fragmentos, reproducimos contenido, lo rehacemos, hacemos memes. También estudio mucho los memes. Creo que los memes son muy, muy relevantes para entender las visiones del presente, las visiones del futuro, para entender para dónde va el comportamiento. Algunas de las preguntas que nos hacemos los antropólogos, no nada más los que estudian el futuro, los que estudian el presente también, es qué quieren decir estos textos, ¿no? ¿Qué deseos, qué anhelos, qué temores están expresados aquí? La supervivencia a corto plazo es el único punto de la agenda. Otros están mirando a través de la niebla de la incertidumbre, pensando en cómo posicionarse una vez que la crisis haya pasado y las cosas vuelvan a la normalidad. La pregunta es, ¿cómo será la normalidad? Si bien nadie puede decir cuánto durará la crisis, lo que encontraremos del otro lado no se parecerá a lo normal de los últimos años. ¿Acaso las palabras de Ian Davis después de la crisis financiera de 2008 continúan vigentes? Yo veo las señales en mi ciudad, en mi entorno inmediato, y no veo un cambio muy radical todavía, ¿no? O sea, sí hay cambios en el sentido de, bueno, esto que se llama esta nueva realidad, esta low touch economy, pero a mí me parece que ese es un cambio muy superficial. Todavía no veo el cambio acá, pues. Y eso explica mucho por qué específicamente en mi país las cifras no son tan alentadoras al respecto de la pandemia. Entonces, al final del día, los estudios de futuro se centran en el cambio y tendríamos que preguntarnos qué es lo que está cambiando. En el caso específico de México, yo todavía no veo un cambio profundo, así como una cosa de la conciencia de la gente se está transformando, les está cayendo el 20, están entendiendo, todavía no lo veo. A pesar de lo que ha pasado, a pesar de las cifras tremendas que tenemos, no lo veo claro aún. Y a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero estudio las señales, observo a la gente y no en la interacción, en el uso, no sé, de la mascarilla, en las decisiones de cada día, justo en el comportamiento colectivo, no veo todavía profundidad y conexión con la gravedad del problema. A mí me gustaría que fuese una oportunidad para que desarrolláramos habilidades de pensamiento a largo plazo, porque
En el caso de México, si nos vamos a la escala de Hofstede, somos pésimos en pensamiento anticipatorio, pésimos. Y eso nos hace estar, como se puede ver, súper mal preparados para cualquier emergencia. Como que vamos al día, y no hablo solo de la pandemia, de muchas otras cosas. Sería una oportunidad para desarrollar habilidades de pensamiento a largo plazo, pero todavía no lo veo claro. Tengo la impresión de que un mecanismo diseñado en medio de una pandemia para la próxima crisis será un mecanismo que será obsolescente dentro de muy poco tiempo. No servirá para la crisis, para la próxima crisis. La única solución que tenemos los humanos es instaurar mecanismos de aprendizaje. Lo que nos ha sido útil para la gestión de esta crisis tiene que ser aprendido, tiene que ser introducido en nuestros protocolos de actuación, por supuesto, pero deberíamos ser como especie lo suficientemente inteligentes como para saber que hemos entrado en una espiral de crisis en el mundo actual, tal que la extrapolación de las experiencias exitosas del pasado al futuro es muy, muy limitada. Y lo que quedará de esto es la disposición a aprender. Es decir, las antenas bien abiertas, los mecanismos de escucha, la modestia también respecto del propio éxito. A lo mejor conseguimos una vacuna y a lo mejor de aquí salimos relativamente bien, pero ese pequeño o gran orgullo puede ser nuestro peor enemigo en un mundo en el cual yo creo que hemos entrado en una era de especial incertidumbre, ¿no? En el cual la gran pregunta, como decía Niklas Luhmann, con tono shakespeariano, aprender o no aprender, esa es la cuestión, ¿no? Y a veces para aprender lo que hay que hacer es no tenerle demasiado apego a lo aprendido. Un elemento importante que en realidad no hemos hablado son las nuevas generaciones que tienen una relación distinta con el medio ambiente, que no quieren tener el coche más grande, que absorbe mucho más petróleo, etcétera. No, que quieren una buena bicicleta y después tener acceso a buenos medios de comunicación, ¿no? Entonces, o sea, algo va cambiando. Entonces, a través de la historia, nosotros los humanos, que siempre hemos sido un aspecto frágil en realidad, ¿no? Dentro de este mundo donde vivimos, entonces vamos aprendiendo poco a poco. Eso no significa que lo tomemos 100% serio, todo esto que es serio, pero, o sea, sabemos cómo no volvernos mártires de mismo los pensamientos, sobre todo, el conocimiento que tenemos sobre toda la capacidad de destruir, ¿no es cierto? Nos quedamos un poco fuera de esa información totalizante y aterrorizante por ahí. Pero entonces yo creo que tenemos una capacidad nosotros de sobrevivir. Eso también es el otro aspecto que estamos entendiendo. Muchísima gente perdió gente, ¿no? Perdieron hermanos, madres, padres, hijos, pero la mayoría creo que aún no, estamos todavía aquí, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos aprendiendo así, vamos aprendiendo a través de situaciones que son sí dramáticas, pero que también son como absolutas, que van acaparando territorio. Este virus ha ido acaparando territorio, su modalidad de territorio, pero o sea, sí nos invade, pero también acapara. Y yo creo que nosotros hemos además inventado muchas modalidades que también hacen eso. No somos nosotros como con nuestros cuerpos que lo hacemos, pero lo hacemos con toda la serie de máquinas, de cosas que compramos, de todo. O sea, hemos ido generando toda una serie de elementos que destruyen un poquitito aquí, destruyen un poquitito ahí, van destruyendo, son pequeñas destrucciones, son destrucciones a menudo invisibles dentro de una cierta temporalidad, pero 10 años más tarde entendés que hubo destrucción.
ha extendido a más de 100 Desierta con apenas unas pocas personas o autos en las El calles. coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, según La reapertura de las actividades deberá de realizar. La nueva normalidad es una forma de llamar a la reactivación económica y social. La emergencia global cambiará la geopolítica mundial, la globalización y El coronavirus llegó para cambiar, y no solo en la vida cotidiana. Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. Que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de obviamente diferente. Claro que de forma totalmente... es la norma.